Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un gran fin de semana. Hoy, lunes, en clase de español, vimos el tema del predicado. La semana pasada vimos el sujeto y ambos forman la oración bimembre. En esta clase vamos a identificar qué es un predicado, cuál es su núcleo, y después de la clase vamos a identificar al sujeto y el predicado de oraciones, identificar el núcleo de cada una, para así estudiar para el ejercicio de la próxima semana. Así que chicos, sin más, vamos con nuestra clase. Bueno chicos, vamos a ver qué tenemos para la clase de hoy. Hoy nuestro tema es el predicado de la oración. Veamos. Para comenzar, recordemos los tipos de palabras que forman una oración. Tenemos el artículo, el sustantivo, el adjetivo y los verbos. Ya nosotros explicamos bien qué era cada uno de ellos. Ahora vamos a repasar el que nos interesa para esta clase. ¿Qué es el verbo? Vamos a ver. El verbo es lo que hace nuestro sustantivo. Son sus acciones. Ejemplo, las niñas lindas juegan en el parque. La acción es juegan, así que ese es mi verbo. Así puede ser correr, las niñas lindas comen, las niñas lindas juegan, las lindas niñas nadan, las niñas lindas saltan. Todas estas acciones son verbos. Vamos a ver. El predicado, por definición, es el elemento de la oración bimembre porque tiene dos partes, el sujeto y el predicado, que señala lo que hace el sujeto. Recuerda bien esto, lo que hace, lo que se dice del sujeto. Y es la parte más importante del predicado, es el verbo y lo vamos a llamar núcleo. Vamos a ver unos ejemplos. El castor toca el violín. ¿Qué se dice del castor? Que toca el violín. Esta pregunta, ¿qué se dice del castor?, me revela el predicado. Así que tenemos que el predicado es toca el violín. Veamos nuestra oración. El castor es el sujeto. Predicado toca el violín. El núcleo del predicado es toca, porque es el verbo. Veamos. La niña muestra su dibujo. ¿Qué se dice de la niña? Que muestra su dibujo. Veamos. Entonces tenemos que el predicado es muestra su dibujo. Veamos la oración. La niña, el sujeto, y el predicado muestra su dibujo. Y el núcleo del predicado es muestra, porque es el verbo. Dice, mi gatito duerme plácidamente. ¿Qué se dice del gatito? Que duerme plácidamente. Entonces mi predicado es duerme plácidamente. Veamos la oración. Mi gatito, el sujeto, duerme plácidamente, el predicado. Y el núcleo duerme, porque es lo que hace mi gatito. Veamos este mapa conceptual donde tenemos todos los elementos que conocemos del predicado. Se ha mencionado que los componentes básicos de una oración son el sujeto y el predicado. El sujeto es de quien se habla. El predicado es, entonces, lo que se dice del sujeto. Es imprescindible para que la oración tenga sentido. ¿Ok? Veamos algunas características del predicado. Indica qué se dice del sujeto, como ya dijimos. Concuerda el sujeto en persona y en número. Veamos un ejemplo de esto. Dice, los niños cantan con energía. Vemos que el sujeto es los niños. Habla de niños varios. Así que el predicado, tenemos que el verbo es cantan. No podría decir canta, porque los niños no cantan, cantan, porque es el plural. Veamos el segundo ejemplo. Paula baila para agradar a sus padres. Paula es el sujeto, una niña llamada Paula. Singular.
¿Y qué hace Paula? Baila. Baila sola, no bailan porque ella está sola. Así que concuerda en número y en persona. Paula es femenino y baila es femenino. Veamos, ¿qué más tenemos? El núcleo, la palabra principal, es la palabra principal del predicado y es un verbo conjugado. Cantan, bailan, come, siembra. ¿No? Eso ya lo habíamos aclarado. Y para terminar, esta parte es un poco confusa, pero vamos a tratar de hacértelo lo más sencillo posible. Pueden aparecer en el predicado y el núcleo de predicado puede aparecer acompañado de un grupo de palabras que funcionan como complementos. Entonces, tenemos que el predicado tenemos el verbo y complementos. Estos complementos son objeto directo, objeto indirecto y objeto circunstancial. Y aparecen en ese mismo orden. Siempre aparece primero el objeto directo y después el objeto indirecto. El circunstancial puede aparecer en cualquier momento del predicado. Vamos a ver. El objeto directo indica en qué cae la acción del verbo. Dice, Ana come pan con queso. ¿Qué es lo comido? Pan. A ver, el sujeto es Ana. El predicado come pan con queso. ¿Cuál es el núcleo de la oración? Come. Y el objeto directo es ¿qué come? Pan con queso. Vamos a ver otra oración, donde vemos el objeto indirecto. ¿Quién o qué favorece la acción del verbo? Dice, Ana le da pan con queso a Luis. A ver, sujeto, Ana. Que el verbo le da, ¿no? Dar. Eh, pan con queso. La pregunta es, ¿a quién le da pan? A Luis. Objeto circunstancial. Da información adicional del verbo. Por ejemplo, cuándo ocurrió y dónde ocurrió. Sé que esto así no te parece muy fácil. Vamos a darle un poquito más a este tema. Los complementos del predicado. Vamos a ver. Veamos esta imagen. Los niños corren en la playa. Ellos llevan baldes. Los pequeños buscan a su primo. Veamos. Todas estas palabras, todas estas, si ves las oraciones, los niños corren en la playa, tenemos el sujeto, los niños, el verbo, que es el núcleo del predicado, y el predicado, pero el sujeto que es los niños, el predicado que es corren en la playa. El núcleo es corren y el complemento en la playa. Ellos llevan baldes. A ver, el sujeto, ellos, y el predicado llevan baldes. El núcleo del predicado es llevan. Y el complemento, baldes. Los pequeños buscan a su primo. Veamos. El sujeto es los pequeños. El predicado buscan a su primo. Veamos que el núcleo del predicado es buscan y el complemento a su primo. Vamos a ver por qué subrayamos y tenemos estas palabras en rojo. Dice, objeto directo. Definición. Es el elemento del predicado que recibe directamente la acción del verbo. Por eso vamos a preguntar qué o quién. Veamos unos ejemplos para aclarártelo un poquito más. Veamos. Aquí vemos que cuando vamos a buscar el objeto directo, vamos a preguntar qué o quién. Aquí tenemos una fórmula gramaticales que a lo mejor te pueden servir. Dice que más el verbo más el sujeto. Veamos cómo hacemos esto. Tenemos aquí a un chico metiendo una bola en una canasta de básquetbol. Dice, Mario encesta la pelota. Vamos a usar la fórmula. Primero, usamos la palabra que. ¿Cuál es el verbo? Encesta. ¿Y quién? Mario. ¿Qué encesta Mario? La pelota. Ese es mi objeto directo. Elsa lee un libro. Vamos a ver. ¿Qué? Más el verbo. Lee más el sujeto. Elsa es. ¿Qué lee Elsa? Un libro. Y eso me da el objeto directo. Ahora vamos a ver con quién. ¿Con a quién? ¿O quiénes? Veamos. ¿A quiénes? Plus el verbo plus sujetos. Dice, el perro mira al patito. Vamos a ver. ¿A quién
El verbo sería mira y el sujeto perrito. ¿A quién? Mira el perrito al patito. Objeto directo al patito. Dice, el payaso divierte a los niños. Sería, ¿a quiénes? El verbo divierte el payaso. ¿A quiénes divierte el payaso? A los niños. Veamos ahora los otros tipos de complementos o objetos. Objeto indirecto es el elemento del predicado que recibe indirectamente la acción del verbo. La mayoría de los objetos indirectos llevan la preposición a o para como nexo con el verbo. Por eso preguntamos ¿para quién o a quién? Veamos unos ejemplos. Para, para hacerlo, vemos a quién plus el verbo plus objeto directo. Y tenemos para quién plus el verbo plus objeto directo. Dice, la profesora entregó el examen a la alumna. Tenemos que tenemos tenemos el sujeto, la profesora. En el predicado tenemos entregó el examen a la alumna. El verbo es entregó. Tenemos que el objeto directo que entregó el examen. Y ahora vamos a preguntar ¿a quién? A la alumna. Así que así obtenemos nuestros dos complementos y el verbo. Veamos, repasemos esto. La profesora, el sujeto. ¿Qué hizo la profesora? Entregó el examen a la alumna. Ahí tenemos nuestro predicado. Busquemos nuestro verbo. Buscamos el verbo y es entregó. Ahora, ¿qué entregó? El examen. Tenemos nuestro objeto directo. Y para encontrar el indirecto, ¿a quién se lo entregó? Se lo entregó a la alumna. Veamos otro ejemplo. El castor toca el violín para los presentes. Vamos a ver, el sujeto, el castor, y el predicado toca el violín para los presentes. Vamos a ver, en el predicado buscamos nuestro núcleo, que es toca. Es el verbo. El objeto directo que toca el violín y el indirecto para quién o para quiénes. Para quiénes. Para los presentes. Es nuestro objeto indirecto. Ahora vamos con otro tipo de complemento, que es el circunstancial. Señala las circunstancias de tiempo y lugar. Entonces, como es tiempo y lugar, aquí vamos a preguntar cuándo o dónde. Y entonces vamos a ver, mi perrito Simeón celebró su cumpleaños ayer. Sujeto, mi perrito Simeón. El predicado celebró su cumpleaños ayer. Núcleo de sujeto, celebró. Complemento indirecto, directo, que celebró su cumpleaños. ¿Cuándo? Ayer. Entonces ya tenemos nuestro complemento circunstancial de tiempo. Ayer. Dice, la jirafa se abriga en el invierno. Vamos a ver, el sujeto, la jirafa. ¿Qué hace? Se abriga en el invierno. Eso es el predicado, se abriga en el invierno. Veamos el núcleo del verbo, sería se abriga. ¿Cuándo? En invierno. Ahora veamos los complementos circunstanciales del lugar, planteando la pregunta ¿dónde? Aquí vemos, los animales viven en la jungla. Vamos a ver, el sujeto, los animales, el predicado, viven en la jungla. Nuestro núcleo del predicado es viven y preguntamos ¿dónde viven? En la jungla. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Espero que te sirva y que puedas resolver las tareas que tenemos en el libro. La próxima semana tendremos ejercicios del sujeto y del predicado. No te preocupes, por ahí nos reunimos para practicar este tema. Chao chicos, chao, 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 chao. It's clear to see from up here the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.